Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. En esta tercera parte del Catecismo, el Papa nos habla del resumen de la historia del Antiguo Testamento. Resumen de la historia del Antiguo Testamento. Párrafos 18 a 23. Dios sabemos que ha creado el hombre, que es un ser racional y libre, compuesto de alma y cuerpo, creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, capaz de conocer, de amar, de decidir libremente. La Biblia nos dice que después de haber creado Dios toda clase de animales, creó al hombre y le dio señorío y poder sobre todos ellos. En Génesis dice, creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó hombre y mujer, y les dijo, procread, multiplicaos, llenad la tierra, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:26. En la Biblia, pues, se nos dice primeramente que Dios creó al hombre y luego cómo lo formó. ¿Cómo lo formó? El cuerpo del hombre lo formó Dios del polvo de la tierra y luego infundió un alma en el cuerpo así creado. Génesis 2:7. Entonces Dios intervino directamente, inmediatamente, en la creación del alma o espíritu de vida. Y no nos dice que proceda por evolución de una especie de reino animal, por ejemplo, como dicen del mono. Inventaron esta teoría de la evolución, pero concretamente, según el doctor Jordi Servos, en 1982, dice, la teoría evolucionista ha quedado sin demostrar y casi ningún hombre de ciencia la sostiene ya. ¿Por qué? Porque es una pura hipótesis. Entonces hemos dicho que Dios creó al hombre y de la costilla del hombre creó la mujer y los puso en lugar de delicias llamado paraíso terrenal. Había Dios puesto a Adán y Eva en estado perfecto de inocencia, gracia y felicidad, exentos por tanto de la muerte y de todas las miserias de alma y cuerpo. Y bien, además de la naturaleza humana, alma y cuerpo, todo el organismo humano que tenemos, Dios había dado a Adán y Eva unos dones añadidos que llamamos dones preternaturales, arriba de la naturaleza, que eran no morir, no sufrir, perfecto orden, equilibrio y armonía entre alma y cuerpo, dominio sobre los animales. Bien, todo esto fue dado por Dios al hombre y además le dio algo más, un tercer tipo de dones, que es el don de la gracia, de la santidad, que lo hacía hijo y heredero de Dios. Dios les había prometido que comiesen de todos los frutos del paraíso terrenal, menos uno, vedándoles solamente el que gustasen del fruto de un árbol que estaba en medio del paraíso y que la Escritura la llama árbol de la ciencia del bien y del mal. Se lo llama así porque por él Adán y Eva, en virtud de su obediencia, hubieran conocido el bien, esto es, hubieran tenido aumento de gracia y de felicidad, o en pena de su desobediencia habrían caído ellos y sus descendientes de aquella perfección experimental del mal, así espiritual como corporal. Entonces pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, menos uno, que significaba, cómprate, el hombre es una criatura y como criatura depende de Dios. Lo recibió todo de Dios y de Dios depende. La obediencia al orden de Dios, mediante esa obediencia, hubieran tenido aumento de gracia y de felicidad. Y la desobediencia trajo lo contrario.
Quería Dios que Adán y Eva, con el homenaje de esta obediencia, lo reconociesen como Señor y dueño. Pero el demonio, envidioso de su felicidad, tentó a Eva hablándole por medio de una serpiente, instigándola a quebrantar el mandamiento recibido. Tomó Eva del fruto prohibido, comió e indujo a Adán a que también él comiese, y ambos pecaron. Este pecado les acarreó a ellos y a todo el linaje humano los más desastrosos efectos. Adán y Eva perdieron la gracia santificante, lo que los hacía hijos herederos del cielo, hijos de Dios herederos del cielo. Perdieron la amistad de Dios y el derecho a la bienaventuranza eterna, a la vida eterna, quedando esclavos del demonio y merecederos del infierno. Entonces el pecado de Adán y Eva es algo serio. Por este pecado perdieron todos los dones añadidos, menos los dones naturales. La naturaleza humana, que queda herida de hecho, pero despojada de todos los dones que Dios había dado. Perdieron la gracia, perdieron la santidad, perdieron la amistad con Dios, perdieron el derecho a la vida eterna y quedaron esclavos del demonio y merecederos del infierno. Perdieron también los dones añadidos. No había muerte, hay muerte, no había sufrimiento, hay sufrimiento, no había desorden en el cuerpo, entre alma y cuerpo, hay desorden. Ahora queremos el bien y hacemos el mal. El Señor pronunció contra ellos la sentencia de muerte, los desterró de aquel lugar de delicias y los lanzó afuera a que ganasen el pan con sudor de su frente entre innumerables trabajos y fatigas. El pecado de Adán y Eva se propagó luego a todos sus descendientes, excepto María Santísima, y es aquel con que todos nacemos y se llama pecado original. Esta es la razón por la cual se bautizan los niños. El niño al nacer nace despojado de la gracia y santidad que Adán y Eva perdieron y no pudieron comunicar. Por lo tanto, nace separado de Dios y teniendo la puerta del cielo cerrada. El bautismo le devuelve la gracia, lo hace hijo de Dios. Lo que los protestantes por gracia no entienden y piensan que ¿qué pecado tiene este niño? ¿Qué pecado heredado? ¿Qué culpa tiene un niño si al nacer la moneda de su patria vale 30 veces menos que el dólar? Ninguna culpa personal, pero es heredero de una situación. El pecado de Adán y Eva es un pecado heredado, que heredamos. Es decir, nacemos sin la gracia, nacemos sin la santidad, nacemos bajo el influjo del demonio, nacemos sin derecho a la vida eterna. La única persona que recibió la gracia en el momento de su concepción, en previsión de los méritos de Cristo, es la Virgen María. El pecado original mancha nuestra alma desde el primer instante de nuestro ser, nos hace enemigos de Dios, esclavos del demonio, desterrados por siempre de la bienaventuranza, sujetos a la muerte y a todas las demás miserias. En el párrafo 26 del Catecismo de San Pío X dice el Papa: pero Dios no desamparó a Adán y a su descendencia en tan desdichada suerte. En su infinita misericordia les prometió luego un Salvador, el Mesías, el Cristo, que había de venir a librar al género humano de la servidumbre del demonio, del pecado y merecerles la gloria. Esta promesa la fue Dios repitiendo en lo sucesivo otras muchas veces a los santos patriarcas y por medio de los profetas al pueblo hebreo. Hasta aquí lo que dice el Papa San Pío X. Ahora profundicemos un poco este tema. Entonces Dios ha creado el hombre, es lo que nos dice la Biblia. Dios ha creado el hombre, ¿para qué? Para alabar a Dios, guardar sus mandamientos y así conseguir la vida eterna. En efecto, dice la Biblia, Dios señaló al hombre un número contado de días
y le dio el dominio sobre toda la tierra, le dio inteligencia, lengua, ojos, para que viera la grandeza de sus obras, para que alabara su nombre santo, pregonara la grandeza de sus obras, y les dijo, guardaos de toda iniquidad. Eclesiástico 17:3 y siguientes. Y también Dios dijo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. San Mateo 19:17. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el hombre todo. Eclesiástico 12:13. Es decir, a esto se reduce el ser del hombre, y para esto fue creado, para alabar a Dios, glorificar a Dios y llegar a la vida eterna. Glorificar a Dios es conocerle, amarle, alabarle por sus infinitas perfecciones. ¿Por qué hemos de glorificar a Dios si Él es eternamente feliz y no necesita de nuestra alabanza? Ciertamente Dios no necesita de nuestra alabanza, mas si Él quiere que lo glorifiquemos es para nuestro bien, quiere darnos, como dicen San Juan Crisóstomo y San Agustín, la gloria de Dios es nuestra gloria. No crece Dios con nuestras alabanzas, ni se hace mejor porque le alabes, ni peor si le vituperas. Tú alabándole te haces mejor, vituperándole tú haces peor. Él sigue siendo el mismo. ¿Y qué pasó? Continuamos este tema del pecado. ¿Qué sucede al hombre al morir? Al morir el hombre, su cuerpo vuelve a la tierra, de la cual fue formado, y el alma vuelve a Dios que le dio el ser. Eclesiástico 12:7. ¿Cómo es nuestra alma? Nuestra alma es espiritual e inmortal, dotada de entendimiento y de voluntad, y por estas facultades es capaz de conocer lo bello y lo bueno, y de amarlo y dominar al mundo. El alma es espiritual porque tiene operaciones espirituales. Jesucristo distingue entre el alma y el cuerpo al decirnos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y que el alma no puede matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma, el cuerpo al infierno. En San Mateo 10:22. De la inmortalidad del alma nos habla también la promesa que Jesucristo nos hace de una vida futura, con premios y castigos eternos. Los malos irán al suplicio eterno y los justos en la vida eterna. En San Mateo 25:46. Al referirse Jesucristo a estas palabras del Éxodo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, termina diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Abraham. Y Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En San Mateo 22:32. Y con esto afirmó la inmortalidad del alma, pues continúa viviendo Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nuestros primeros padres, por desgracia, tentados por la serpiente, le hicieron caso y perdieron el derecho a la vida eterna, perdieron la gracia, perdieron la santidad. Por haber pecado Adán, cabeza del género humano, la mancha de su pecado pasa a todos los hombres, sus descendientes, y se transmite a ellos por generación, esto es, según van viniendo el mundo. Así San Pablo dice, por un hombre entró el pecado del mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado en Adán. En Romanos 5:12. ¿Cuáles son los efectos del pecado original? Ya dijimos en parte, uno, pérdida de la gracia santificante, la amistad con Dios, para sí, para sus hijos, para sus descendientes. Y por esta pérdida dejaron de ser hijos de Dios y pasaron a ser esclavos del demonio. Luego fueron expulsados del paraíso por un ángel y quedaron sujetos al trabajo penoso, al dolor y a la muerte. La tierra queda maldita, daría espinas y abrojos, y los hombres comerían el pan con el sudor de su rostro. Génesis 3:17. El pecado original fue origen de todos los males. Adán y Eva gozaban de la familiaridad divina, Génesis 2:25, pues desnudos en el paraíso vivían como ángeles de Dios sin ruborizarse.
y se comunicaban con él. Mas una vez que desobedecieron a Dios, comiendo del árbol prohibido, reconocen su infidelidad y se esconden de Yahvé, su Dios, entre los árboles. Génesis 3:8. Entonces Dios les dice: Adán, ¿dónde estás? ¿A qué estado te ha reducido tu pecado? Bien, Dios nuestro Señor, por ser Padre misericordioso, al ver a nuestros primeros padres caídos en pecado, se compadeció de todos e hizo una promesa de redención en la que anuncia que el diablo sería vencido y vendría un redentor, un salvador, que es Cristo el Mesías. He aquí las palabras con que Dios anuncia la redención. Dios dijo a la serpiente: ponga enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le asedies el cantañal. En Génesis 3:15. Entonces Dios promete un Salvador, el descendiente de la mujer, y bien va a aplastar la cabeza de la serpiente. Este es el llamado protoevangelio, o anuncio de la primera buena nueva de salvación al hombre caído. Y esta mujer es la Virgen María, de la cual nació Cristo Mesías. En este pasaje mesiánico, confirmado por la tradición cristiana y la exégesis judía, se nos habla de una enemistad perpetua entre ti y la mujer, esto es, entre el demonio con sus seguidores y la mujer con su descendencia. Por lo tanto, quiere una paz con todos y cada uno es ideal, pero no es real. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere caminar el camino de Dios. Esta mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente no es Eva, porque estuvo en amistad con el demonio por haber pecado, sino que una hija de Eva, la Virgen María, la nueva Eva, la Inmaculada, pues entre el diablo, ella existe una verdadera enemistad, la que no hubiera existido si por un momento hubiera estado manchada por el pecado como lo estuvo Eva. Entonces, la única mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente es María, Madre de Jesucristo nuestro Señor. Y ella es la Inmaculada porque en previsión, como dice la doctrina católica, en previsión de los méritos de Cristo, al momento de crear su alma, Dios la llenó de gracia, de tal modo que María nunca estuvo en ningún pecado. ¿Y en qué se apoya la Iglesia para afirmar esto? Viene en la Biblia, San Lucas 1:28. Dios te salve María, llena de gracia. ¿Y cuándo se llena de gracia? Va a reflexionar un poco. Y bien, siendo la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente desde el momento de su creación, de su concepción. El descendiente de la Virgen María es Cristo, quien al fin de los tiempos aplastará y destruirá totalmente el imperio de Satanás. A esta mujer profetizada en Génesis hace referencia a San Pablo cuando dice que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a los que están bajo la ley, en Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuál mujer? La Virgen María. María es la mujer anunciada y predestinada para ser madre del Redentor. Dios haría luego por los profetas nuevas promesas de redención. Por Miqueas anuncia su nacimiento en Belén. Por Isaías, que dijo nacería de una virgen y daría a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Amanuel en arameo hebreo, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Entonces, el pecado original, queridos hermanos, es la catástrofe por excelencia de la historia de la humanidad. Es algo muy grave, algo tremendo. Y precisamente hoy, por negar el pecado original, la gente no sabe que el ser humano, a pesar del bautismo, es un ser herido, inclinado al mal. Tiene la inteligencia oscurecida, y bien, ya no ve la verdad. De ahí tantas opiniones, sectas, religiones, opiniones diferentes.
tiene la voluntad torcida al mal, la malicia, tiene la concupiscencia o rebeldía de los sentidos, de las pasiones, tiene la debilidad frente al mal. Entonces es algo serio. ¿Y cómo se remedian esto? Bien, se remedia esto mediante el bautismo, mediante los santos sacramentos, comunión, confesión, que nos dan antídotos contra las heridas del pecado. Entonces, hay 4 heridas que heredemos, además de nacer sin la gracia. El bautismo nos devuelve la gracia, nos da antídotos, pero quedamos heridos, ignorancia de la mente. Bien, el que se confiesa, comulga, está bautizado, y bien, gracias a Dios, tiene antídoto la fe, la prudencia, y dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. El que tiene la herida de la malicia, bien, tiene la justicia y la caridad. Dar a cada uno suyo en lugar de ser egoísta e injusto. Contra la concupiscencia tenemos inclinación al mal, malos deseos, tenemos la templanza, y contra la debilidad tenemos la fortaleza. Pero también tenemos un antídoto universal que es la Santa Comunión, que no solo nos da la gracia, sino nos comunica el autor mismo de la gracia. Entonces, mientras más uno se confiesa, comulga, más recibe. Entonces, el pecado original, dijimos, es un pecado realmente tremendo. Hizo entrar en el mundo el trabajo, el dolor, la muerte, sufrimientos. Son algo serio, algo tremendo. Pero vemos también desde el inicio, Dios en su misericordia promete un Salvador, y este Salvador es Jesucristo, hijo de María. Y María es la mujer profetizada, anunciada desde el inicio de la humanidad. En la charla siguiente vamos a hablar de los hijos de Adán y de los patriarcas. Si los hermanos quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado. Aprovechen y envíen estas charlas a sus contactos. Es caridad de ayuda al prójimo.